En la época en que Torrevieja era un lugar envuelto en los oscuros vapores del contrabando, vivía un hombre cuyo corazón se sentía como una piedra en el mar tormentoso de la desdicha. Este hombre, conocido por todos como Pedro el Pirata, había sido un temido contrabandista. Su morada era una barraca solitaria en la antigua Pía de Oriente, en una zona que se perdía en el vasto campo, lejos de las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. En aquel entonces, la gente del pueblo era profundamente devota, y muchos se empeñaron en redimir a Pedro, el hombre al que se atribuía la etiqueta de ateo. La leyenda cuenta que un día, un pobre perro callejero, en busca de refugio, encontró su camino hacia la solitaria morada del pirata. El animal, herido y aterrado, se escondió en la barraca de Pedro mientras los niños del pueblo lo torturaban y lo maltrataban. El perro, agitado y lleno de espuma, ladraba con desesperación, pero el miedo y la aversión que Pedro inspiraba en los aldeanos hicieron que nadie intercediera en su favor. Las mujeres salían armadas con escobas, empujando al pobre animal lejos. Sin embargo, los caminos del destino son tan impredecibles como un río en crecida. El perro, guiado por una fuerza inexplicable, encontró refugio en la puerta de la barraca de Pedro. Con un gesto inesperado de compasión, Pedro le ofreció agua en una jofaina y lo acogió en su hogar. Desde aquel momento, el vínculo entre el hombre y el perro se hizo inquebrantable. Mientras Pedro cuidaba al perro herido, algo en su corazón comenzó a cambiar. Los días que pasó aliviando el sufrimiento del animal ablandaron la dureza de su alma. En una de esas noches, mientras acariciaba y alimentaba al perro, una voz misteriosa resonó en el silencio de la barraca. «Pedro, tú a él y él a ti. Por amor has sido salvado». La voz se repitió 3 veces, como un eco divino en la oscuridad. Pedro, conmocionado por la experiencia, respondió: «Señor, ¿realmente existes? ¿Cuánto tiempo he ignorado tu presencia?». Con el tiempo, el perro murió, y el sentimiento religioso que despertó en Pedro le llevó a enterrarlo en el patio de su casa. En busca de consuelo, Pedro encontró refugio en la casa de una anciana que, con amabilidad y comprensión, le ofreció alivio. Este acto de bondad le permitió a Pedro descubrir el verdadero amor y abrazar la fe cristiana. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo luto envolviera al pueblo. Una vecina había perdido a su hija a causa de la tuberculosis. Durante el duelo, la madre lloraba inconsolable, lamentando que no podía cumplir el último deseo de su hija: ser enterrada con un ataúd lleno de flores, un deseo imposible en una tierra donde no crecen flores. Pedro, movido por la compasión, reunió a los asistentes y les prometió llevarles las flores que necesitaban. Cuando llegaron a la barraca de Pedro, quedaron asombrados al ver que en el lugar donde yacía el perro fallecido había brotado un jardín espléndido de flores, las mismas que Pedro llevó para enterrar con la niña. Pocos meses después, otro vecino falleció y sus familiares deseaban repetir el gesto de las flores, pero dudaban de cómo conseguirlas sin que llegara otra primavera. Hablaron con Pedro, quien les dijo que no podría hacer nada hasta el transcurso del año, pero que podrían ver si quedaba alguna flor en su jardín. Al entrar en el patio, se encontraron nuevamente con un espléndido jardín de flores en el lugar donde yacía el perro. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo comprendieron que aquel enfermo animal, al que todos evitaban, había sido un regalo divino. No solo había salvado el alma de Pedro el pirata, sino que también había obrado milagros en beneficio de toda la comunidad. Así es como Pedro el pirata es recordado, como el hombre de corazón endurecido que, tras la amistad con un perro, encontró redención y se convirtió en el benefactor de su pueblo en los momentos más oscuros. ¿Cuánto tiempo he ignorado tu presencia? Pedro navega en el mar, siempre buscando un lugar, con su sombrero a volar y su espada a brillar. Esa bandera ondear, el viento empieza a cantar, la noche
noche empieza a gritar, Pedro no puede parar. Pedro el pirata sin miedo atraviesa el mundo entero. Con su tesoro en el seno vive en el misterio. La luna guía su andar, las olas lo quieren llevar.